Imagina esto. Mañana amanece y las fuerzas estadounidenses deciden invadir Irán. Los misiles ya han caído, los drones ya han destruido lo más visible, lo más conocido, lo que todo el mundo esperaba que fuera el verdadero músculo militar iraní. Pero cuando los soldados ponen un pie sobre el terreno, descubren algo que nadie en Washington anticipó. Hay un ejército entero esperando, ileso, escondido entre los valles de los Zagros, con 350,000 soldados desplegados en silencio entre desiertos y cordilleras. Y lo más inquietante de todo es que no estamos hablando de la Guardia Revolucionaria, estamos hablando de algo diferente, algo que casi nadie menciona. Algo que podría cambiar completamente el resultado de esa guerra, porque Irán tiene una peculiaridad estratégica que muy pocos estados en el mundo poseen. Tiene dos ejércitos paralelos, dos estructuras militares distintas, con presupuestos distintos, con lealtades distintas, con doctrinas distintas. Y mientras uno de ellos ha sido el protagonista de todos los titulares, el otro ha estado esperando en las sombras. Hoy vamos a hablar de ese segundo ejército. Hoy vamos a entender por qué su existencia podría ser la trampa más peligrosa que Irán le tiene tendida a Estados Unidos. Pero antes de seguir, si te apasionan los temas militares y geopolíticos con profundidad real, sin filtros ni simplificaciones, este es exactamente tu canal. Suscríbete y activa la campanita, porque esto es solo el principio de lo que vamos a explorar juntos. El primer ejército que todos conocen es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los Pasdaran, creados después de la Revolución de 1979. Su misión es proteger al régimen y proyectar su influencia por todo Oriente Próximo. Controlan los misiles balísticos, el programa de drones y una parte enorme de la economía del país. Son los favoritos del ayatolá, los que reciben el presupuesto, el reconocimiento, la gloria política. Y durante años han sido también el principal objetivo de las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Pero aquí está el detalle que cambia todo el tablero. Mientras los Pasdaran han sido atacados, degradados y en muchos sentidos pulverizados por la Fuerza Aérea estadounidense e israelí en los últimos conflictos, el otro ejército, el Artesh, que en persa significa simplemente el ejército, permanece prácticamente intacto. El Artesh es el heredero directo de los tiempos del Shah. Opera los tanques, los helicópteros, los submarinos y la mayor parte de las fuerzas convencionales de Irán. Y nadie, absolutamente nadie, lo ha tocado todavía. Para entender por qué esto importa tanto, hay que viajar al año 1978. En ese momento, Irán era considerado por muchos analistas como la quinta potencia militar del planeta. El Shah había invertido sus petrodólares en construir una maquinaria de guerra extraordinaria, tanques británicos, Chieftain, M-60 Patton estadounidenses, helicópteros Cobra y, como joya de la corona, los legendarios F-14 Tomcat, los únicos que jamás se han exportado fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se pasa de ese poder descomunal a un ejército marginalizado y olvidado? La respuesta tiene dos palabras: paranoia y lealtades. Cuando estalló la Revolución Islámica, el nuevo régimen desconfiaba profundamente de los militares, a quienes veía como una amenaza potencial, como un caballo de Troya pro-occidental. Y ese temor no era del todo infundado. En julio de 1980, un grupo de pilotos intentó bombardear la residencia del propio ayatolá. La respuesta fue brutal. 85 generales del Artesh fueron ejecutados, 12,000 oficiales fueron purgados y el 60% de la tropa desertó. En cuestión de meses, la que había sido una de las fuerzas militares más poderosas del mundo quedó diezmada desde adentro. Khomeini fundó entonces el Basij y los Pasdaran, fuerzas de nueva creación, ideológicamente leales, para sustituir al viejo ejército. Pero algo inesperado ocurrió. Irán necesitó a ese ejército regular antes de lo que cualquiera esperaba. En septiembre de 1980, Saddam Hussein lanzó 12 divisiones sobre territorio iraní.
o convencido de que el caos revolucionario haría que Irán cayera como un castillo de naipes. Pero la historia fue muy diferente. En marzo de 1982, los comandos del Artesh se infiltraban en helicóptero, de noche, detrás de las líneas iraquíes. En pocos días, recuperaron 2.400 kilómetros cuadrados de territorio y capturaron a 20.000 soldados. Meses antes, ese mismo ejército había cruzado en secreto el río Karun para romper el cerco sobre la ciudad de Abadán en la Operación Relámpago. El ejército que nadie esperaba fue, en realidad, el que salvó al régimen en sus primeros años. Y sin embargo, ese sacrificio nunca fue reconocido. El Artesh combatió durante 8 años en la guerra Irán-Irak, contribuyó con 350.000 bajas, cerca del 30% del total. Pero la cinematografía iraní glorificó exclusivamente a los Pasdaran como los verdaderos héroes de la defensa sagrada. En 2009, la jefatura del Artesh protestó públicamente contra la televisión estatal por minimizar sus sacrificios. Nadie les escuchó. La marginalización siguió y se tradujo en algo muy concreto: dinero y armamento. Si estás encontrando este análisis tan fascinante como yo, este es el momento perfecto para suscribirte y unirte a esta comunidad que crece cada semana, porque lo que viene ahora es donde todo se pone realmente interesante. Miremos los números del presupuesto de 2022. El Parlamento iraní destinó $320 millones a la Guardia Revolucionaria, frente a 1.200 millones para el Artesh, que tiene el triple de efectivos. La diferencia presupuestaria parece favorable al Artesh, hasta que entendemos que los Pasdaran no dependen del presupuesto del Estado. Controlan sectores enteros de la economía iraní, incluyendo banca, petróleo y telecomunicaciones. Son un Estado dentro del Estado. El Artesh, en cambio, sobrevive con lo que le dan, y generalmente le dan lo obsoleto. Su columna vertebral sigue siendo el equipo occidental comprado por el Shah en los años 70. Tanques M60 Patton, Chieftain británicos, T-54 y T-55 soviéticos que son casi piezas de museo. Los T-72S de fabricación rusa son lo más moderno que tienen en blindados, y tampoco son el último grito en guerra acorazada. Pero aquí es donde algo cambia la ecuación, y es algo que casi ningún análisis occidental menciona. Las sanciones convirtieron a los iraníes en maestros del parcheo y la improvisación técnica. El programa SAM-SAM modernizó los viejos Patton con blindaje reactivo, sistemas digitales de control de tiro y sensores de alerta láser. El proyecto Movared mejoró los Chieftain británicos con motores más potentes y visión nocturna. Y en artillería, el Artesh controla prácticamente todo el parque del ejército iraní, con casi 6.800 piezas, algo de lo que incluso la propia Guardia Revolucionaria dependería en caso de guerra terrestre. Pero lo que realmente sacudió a los analistas de inteligencia de fuentes abiertas a comienzos de 2026 fue la confirmación de la llegada de helicópteros Mi-28N Night Hunter rusos, cazadores nocturnos modernos, con cañón de 30 milímetros, cabina blindada y misiles capaces de perforar blindajes a kilómetros de distancia. Diseñados para aparecer y desaparecer entre los valles del Zagros en completa oscuridad. Esto no es el museo rodante de siempre. Esto es una actualización estratégica que cambia el cálculo de cualquier invasión terrestre. Y ahora llegamos al núcleo de todo. A la razón por la que el Artesh no es simplemente un ejército grande con material viejo. En 2003, Teherán observó en tiempo real cómo el ejército de Saddam Hussein, que había resistido durante una década a Irán, colapsaba en apenas 22 días frente a Estados Unidos. Y entendieron exactamente por qué. En cuanto Estados Unidos cortó las comunicaciones entre los mandos regionales y el mando central en Bagdad, el ejército iraquí dejó de funcionar. Era un sistema rígidamente centralizado, y sin la cabeza, el cuerpo no sabía qué hacer. Irán tomó nota. En 2005, implementaron la doctrina conocida como defensa en mosaico. La lógica es tan sencilla como brillante.
Dividir el país en 31 mandos provinciales semiautónomos, cada uno con sus propias reservas de munición, combustible y suministros médicos. Si cae un general, asume el coronel. Si cae el coronel, lo hace el teniente coronel. Sin necesidad de esperar órdenes de Teherán, una cadena de mando elástica, diseñada específicamente para sobrevivir a lo que destruyó a Saddam. Y aquí entra el mayor aliado estratégico de Irán, su propia geografía. Estamos hablando de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, casi 3 veces el tamaño de España. Al oeste, los montes Zagros forman una muralla de 1.600 kilómetros. Al norte, la cordillera de Alborz protege Teherán. En el interior, 2 enormes desiertos hostiles que destruirían cualquier logística invasora. Expertos del Air University y el CSB estiman que se necesitarían entre 500.000 y 700.000 soldados para ocupar el país completo. Una cifra imposible para cualquier ejército en el mundo actual. ¿Y cómo se despliega el Artesh sobre ese tablero? El primer ejército custodia la frontera occidental con Irak, la dirección histórica de cualquier ataque y donde se concentra la mayor potencia de fuego. El segundo ejército protege Teherán como reserva estratégica nacional, con las unidades más pesadas y mejor equipadas. El tercero controla el acceso al Golfo Pérsico. Y los ejércitos del noreste y noroeste vigilan las fronteras con Afganistán, Azerbaiyán y Turquía, donde el terreno exige infantería ligera especializada. La joya blindada es la 92 División Acorazada de Abbas. En la provincia de Yuzestán, la única gran llanura abierta de Irán y el único terreno donde los tanques pueden maniobrar a gran escala. Si alguien invade por el oeste, esa división es el primer muro. Y si ese muro se rompe, entonces entran en escena la 23 División de Fuerzas Especiales Takavar y la 65 Brigada Noyet, los boinas verdes iraníes, entrenados originalmente por asesores estadounidenses antes de la revolución, con experiencia de combate real en Siria contra el ISIS. El escenario de una invasión luciría así. Las fuerzas estadounidenses cruzan las llanuras del Juzestán. La aviación destruiría cualquier tanque en campo abierto, por eso los T-70 y 2S se esconden en desfiladeros, golpean desde los valles y se repliegan antes de ser localizados. Mientras tanto, la artillería del Artesh corta las rutas de suministro enemigas, guiada por observadores de fuerzas especiales infiltrados detrás de las líneas. El objetivo no es destruir blindados, es cortar el combustible, la munición, los camiones. Los Mi-28N aparecen en incursiones relámpago para cerrar las brechas entre unidades terrestres, y todo esto ocurre sin un frente unificado, sin un punto central que golpear, porque cada una de las 31 provincias combate de forma autónoma, combinando guerrilla y ataques convencionales. Este es el escenario que Estados Unidos tendría que enfrentar si decidiera cruzar esa frontera. No un ejército que se rinde cuando cae la capital, sino 31 mosaicos de resistencia, cada uno listo para pelear por su propio territorio indefinidamente. Un laberinto diseñado específicamente para destruir la lógica de la guerra moderna occidental. La conclusión es esta. Subestimar al Artesh no es solo un error de análisis. Podría ser el error estratégico más costoso que cualquier potencia invasora cometiese en el siglo XXI. El ejército que nadie menciona, el que fue purgado, marginado e ignorado durante décadas, podría ser exactamente la trampa que está esperando en silencio entre las montañas de Irán. Si este tipo de análisis te parece valioso, si quieres seguir entendiendo el mundo militar y geopolítico con la profundidad que merece, suscríbete a este canal. Somos una comunidad que crece cada semana con gente que, como tú, quiere ir más allá de los titulares. Hasta la próxima.